invitarles a orar para que el Señor guíe nuestras vidas ahorita que nos metemos en su palabra y que Él hable a nuestras vidas lo que Él ha preparado para nosotros. Oramos. Padre bendito, gracias damos por esta bendición tan especial que nos da, Señor, de estar en este lugar, este primer día de la semana, porque ha dispuesto en el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí y aquellos que a lo mejor estarán llegando en un rato más. El disponer, Señor, este tiempo sabiendo que es el día que usted nos permita tener descanso, pero también tener un encuentro con usted, con todo su pueblo. Y gracias porque nos permite estar reunidos con esa intención. Y para ello, Padre, yo le pido que usted hable al corazón de cada uno de mis hermanos, a un servidor. Venimos a escucharle, Señor, con el deseo de tener algo vivo para nuestras vidas. Y por ello pedimos, Señor, de su dirección. Y Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lado, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. En Cristo Jesús ponemos todo esto en sus manos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos con el propósito de alabarle. Hoy quiero ir a un libro que rara vez he tocado, ya que no es un libro muy largo. Es el libro que se encuentra por ahí casi al final de nuestra Biblia, el libro de Judas. Consta solamente, hermanos, de un solo capítulo, Judas, y estaremos reflexionando un poco del verso número 3 hasta el verso número 13. Quisiera, antes de comenzar con la prédica, lleva por título Falsos Maestros. Quiero con este pasaje hablar un poquito acerca de prevenir a la congregación, tal vez de algunas personas que en algún momento hoy en día están predicando cosas inadecuadas, que están hablando pues cuestiones que ellos creen que deberían de predicar, pero no están basadas en la palabra de nuestro Dios. Es un asunto que no solamente ha existido en el pasado, existe en el presente, y dentro de 100 o 200 años, si el Señor permitiera que alguien llegara a esa generación, tercera o cuarta generación después de nosotros, seguirán batallando también con falsos predicadores, falsos maestros, falsos hombres de Dios o mujeres de Dios que en algún sentido predican o están compartiendo cosas que están fuera de la Biblia, pero que ellos creen que deberían de predicar. Entonces me gustaría, hermanos, ir ahí al pasaje en Judas capítulo 1, porque solamente es un capítulo, versos del 3 al verso 13. Voy a dar un pasaje por ahí de referencia también, porque no sé si has notado, ¿no? Pero Judas capítulo 1, versos del 3 al 13, tiene una referencia ahí cruzada. Si lo puedes ubicar, dice, te lleva a segunda de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 17. De hecho, son muy similares. Parecería que están hablando casi de las mismas cuestiones. Mencionan a Balaam, mencionan a Sodoma y Gomorra, el pecado. Ahorita voy a hacer algunas citas al pasaje de segunda de Pedro porque quiero ligar un poco para hablar que no solamente Judas está hablando por su cuenta, sino es algo que Dios a través de Judas está previniendo a la iglesia de aquel entonces, al igual que lo estaba haciendo a través de Pedro, previniendo a la iglesia de algunas posibles acechanzas de personas malvadas que buscaban destruir al pueblo de Dios o guiarlos por lugares inadecuados. Entonces ahorita estaré hablando un poquito acerca de ello. Sabes, cuando hablamos de los falsos maestros, creo que no son un problema solamente del tiempo de Judas. Como decía hace un momento, existen y han existido y seguirán existiendo falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos grupos religiosos que en algún momento estarán tratando de confundir a la congregación, al pueblo de Dios, para llevarlo por un camino inadecuado. Si pudiera citar de esto, créeme, pudiera a lo mejor hablar 3-4 horas sobre este tema porque es un tema muy amplio en la Escritura. Cuando hablamos de falsas enseñanzas, encontramos, por ejemplo, falsos profetas en el tiempo de Jeremías. Recuerdas que Jeremías hablaba y literalmente decía al pueblo que venían tiempos difíciles para ellos, momentos complicados, pero había profetas falsos que le daban por su lado al pueblo y le decían, sigue como vas, no hay ningún problema, Dios no tiene nada para ti. Y Jeremías, Isaías y otros más critican fuertemente a estos profetas engañosos que estaban predicando cosas que no eran ciertas. En el tiempo del Señor Jesús, Jesús encuentra también gente que estaba malinterpretando la Escritura y llevando a la gente a lugares inadecuados, buscando en lugares inciertos. Algunos de ellos, los fariseos, los escribas,
que tenían sus propios reglamentos, sus propias cosas, que estaban desviando al pueblo del propósito central de la relación con Dios por centrarse en algunas actividades cotidianas de la propia religiosidad que ellos tenían. Si vamos al tiempo de Judas, al tiempo de Pedro, existieron también estos hombres. Más adelante estaré tocando uno que habla a tercera de Juan, si mal no recuerdo, a lo mejor dentro de 2 o 3 semanas estoy tocando por ahí este tema, o a lo mejor antes, no lo sé todavía, pero hay diferentes tipos de maestros engañosos o falsos. Esta carta, hermanos, está dirigida en parte a luchar contra el error doctrinal que se tenía en aquel entonces, errores doctrinales que hoy en día pueden seguir existiendo en muchas congregaciones. No hablamos de que hay una congregación perfecta, la realidad es que no hay iglesia perfecta, pero sí somos llamados a enseñar solo lo que la Escritura manifiesta, solo lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios y acerca de las enseñanzas principales para nuestras vidas, basado en lo que Dios compartió en algún momento con algunos personajes para que estos lo plasmaran en la Escritura. ¿Sabes? Cuando encontramos este epístola de Judas del verso 3 al 13, tiene una similitud extraordinaria con segunda carta escrita por el apóstol Pedro en el capítulo 2, versos del 7 al 17, del 1 al 17, perdón. Encontramos paralelos muy igualitarios, casi idénticos algunos de ellos, y te voy a invitar a que vayamos sin más preámbulos, porque hoy la predicación no son 3 puntos, sino voy a compartir 4, y me gustaría aprovechar el tiempo dentro de los puntos que estaré tocando, y te voy a invitar a que vayamos por allá a Judas, capítulo número 3, versículo del 3 al 13, para ver algunas cualidades de los falsos maestros, falsos predicadores o las falsas doctrinas que en algún momento pueden levantarse o hoy en día pueden estar presentes cercanas a nosotros en algún momento. Entonces te voy a invitar por ahí a ir al pasaje y encontramos por ahí dentro de la Escritura, dentro de ello, en Judas versículo número 8, encontramos la primera cosa que está ahí. Dice por ahí la Escritura, la palabra de nuestro Dios dice así en Judas capítulo 1, verso 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades, ¿qué dice? Superiores. ¿Sabes? Cuando encontramos esta parte, queridos hermanos, el pasaje de Judas es algo interesante porque va a haber como triadas, hablando de 3 cosas similares o 3 cosas que están por ahí tocando siempre en grupos de 3. Por ejemplo, en los primeros versículos, dentro del capítulo 1, lo leímos ya hace un momento, pero da por lo menos 3 ejemplos de gente que se salió fuera de la voluntad de Dios, y dentro de ellos están, por ejemplo, en el verso número 5, hermanos. Dice, quiero recordarles, hablando acerca del pueblo de Dios que fueron incrédulos a Dios, y luego el verso número 6 nos habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se metieron en perversidades y en pecado, y Dios ha preparado para ellos prisiones eternas, etcétera, etcétera. Y el versículo 7 nos va a hablar acerca de Sodoma y Gomorra como parte de algunos ejemplos. Vamos a notar esto muy peculiar en la epístola de Judas. Son ejemplos normalmente de 3 cosas o cosas que son triadas, son 3 cosas juntas que va a estar hablando. Y ahorita lo voy a hacer notar dentro de lo que estaré compartiendo. Cuando hablamos, hermanos, acerca de esto, el versículo número 8 nos dice, todo esto voy a dar, dice Judas, casi una explicación de cómo es esa gente que tiene algunas doctrinas falsas o son falsos maestros que están enseñando cosas fuera de lo que Dios quiere para su vida. Y él dice, estos son soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades, que dice, superiores. Ahora, todo esto, hermano, yo lo englobé en un solo término porque me parece que las 3 cosas que están hablando ahí, ¿de quién está hablando? De los 3 grupos pasados, es decir, el pueblo de Israel, Sodoma y Gomorra, y los ángeles que en algún momento no guardaron su dignidad, sino que fueron atraídos por el pecado y se metieron en algunas perversidades. Por lo tanto, lo primero que quiero tocar como las cualidades o características de los falsos maestros, número 1, hermanos, ¿qué dice ahí arriba? Menosprecian la autoridad. Ahora, ¿de qué autoridad estamos hablando? Porque sería interesante primero tocar qué tipo de autoridad estamos hablando. Creo que lo que el pasaje está hablando en pocas palabras es la autoridad de Dios. Muchos de estos grupos que se han mencionado, por lo menos los 3 que ahí aparecen, menospreciaron lo que Dios había dicho para hacer lo que ellos querían hacer con su vida. Déjeme doy algunos ejemplos relacionados con esto. Dios le dijo al pueblo de Israel que los llevaría a la tierra prometida, que tenía un lugar especial para ellos. ¿Y qué sucede con el pueblo de Israel, hermanos? Menosprecian las palabras de Dios y se meten en una incredulidad, no dándole fiabilidad
o no fiando en aquello que Dios les había dicho, de tal forma que están menospreciando la autoridad de Dios y lo que Dios había establecido con ellos. Sodoma y Gomorra de la misma forma eran ciudades que conocían que lo que practicaban eran pecado, porque la ley no solamente era para el pueblo judío, sino esta ley abarcó aún otras naciones que conocieron parte de lo que los judíos compartían y vivían. Recordemos también que dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra vivían un hombre llamado Lot juntamente con su familia, y la Biblia nos dice que Lot era un hombre justo. Posiblemente Lot había compartido con Sodoma y Gomorra muchas de las leyes que Dios había establecido, pero los habitantes de Sodoma y Gomorra se rebelaron contra la ley de Dios y no quisieron seguir lo que la ley decía para hacer conforme a sus propios pensamientos, metiéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres y haciendo una perversión de la sexualidad, de tal forma que Dios castiga a la ciudad o a las ciudades, derramando sobre ellas fuego. Y el tercero de ellos son los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles? Lo mismo. Lo que están haciendo es menospreciando la palabra de Dios para ir y seguir enseñanzas y tener un deseo de una autosatisfacción, buscando reconocimiento propio. Según entendemos de alguna manera, Satanás era parte de estos ángeles. ¿Y qué es lo que le lleva al pecado, hermanos? El querer ser como Dios, menospreciar lo que Dios le había dado como una oportunidad para servirle. Y cuando hablamos acerca de esto, me parece que está hablando de una sola cuestión: menosprecian la autoridad. Judas se va a mencionar algunos eventos del Antiguo Testamento, hermanos, donde se pisotea la palabra de Dios porque la gente no quiere hacer caso a lo que Dios ha establecido y quieren actuar conforme sus propios parámetros. Yo quiero decirte que hoy en día algunos de los falsos maestros y durante todos los tiempos hacen lo mismo. No quieren seguir las reglas que Dios ha establecido, por lo tanto ellos creen que pueden vivir conforme a sus propios parámetros, mancillando su propia carne, metiéndose en el pecado, haciendo lo que bien les parece, y en medio de ello dicen: no hay ningún problema, Dios nos permite vivir de esta forma. De hecho, en la Biblia, y menosprecian la autoridad de la Biblia, la autoridad de Dios para sus vidas. Quiero decirte que hoy estamos de verdad frente a algunos problemas, no solamente en Estados Unidos, sino en nuestro propio México. Yo no sé si tú sabías, pero hoy en día en México hay congregaciones de homosexuales, se supone son cristianas. Y ellos dicen que en la Biblia hay algunas relaciones lésbicas o algunas relaciones homosexuales dentro de ella. Están menospreciando realmente la palabra de Dios porque no quieren obedecer lo que Dios dice, que no heredarán el reino de los cielos aquellos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni aquellos que tienen una perversión en su sexualidad, porque Dios ha establecido el hombre para la mujer y la mujer para el hombre dentro de un matrimonio, y quien vive fuera de este parámetro está acarreando para sí condenación porque no quiere respetar la autoridad de Dios. ¿Sabes? Hay gente hoy en día que está haciendo esto cercano a nosotros. Recordemos, hermanos, que muchas de las cosas dadas por Dios las hizo llegar a través de ángeles, hermanos, enviados de Dios para hablar al pueblo en el Antiguo Testamento. Y cuando dice el pasaje por ahí en el verso número 8 que rechazan la autoridad y blasfeman contra potestades superiores, no está hablando acerca de ángeles caídos, está hablando acerca posiblemente de hombres que fueron enviados por Dios, o ángeles que en algún momento tuvieron algo que anunciar al pueblo, y el pueblo menospreció a esos seres espirituales diciendo: no vienes de Dios, o no voy a hacer caso a lo que tú has dicho. Recordemos aún lo que dice por ahí Hebreos, que dice que Dios ha hablado de muchas maneras, hermanos, y algunas de las formas en el Antiguo Testamento con que Dios habló al pueblo fue a través de seres celestiales hablando a ellos, y ellos menospreciaron todo aquello. Hoy en día hay muchas personas que menosprecian lo que Dios ha establecido, es decir, lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es la palabra de Dios, y la ponen a un lado para seguir enseñanzas diferentes a la Biblia. Tristemente, hoy hay grupos mayoritarios en nuestro México que se guían por la tradición y no por la Biblia, que se guían por un libro llamado, y voy a decir los libros porque a final de cuentas no tengo problema con ello, el libro del Mormón en lugar de la Biblia. Hay gente que tiene la Atalaya en lugar de la Biblia y otro tipo de libros que están manejando, y han pervertido y han dejado a un lado la autoridad dada por Dios, menospreciando todo aquello. Y hoy en día, ahorita lo estaré tocando más adelante, hay un problema mayor para los cristianos, que por encima de la Biblia estoy poniendo mi concepción y mi entendimiento,
lo que yo creo y lo que yo pienso por encima de lo que la Biblia dice, tristemente. Pero es la realidad que estamos viviendo hoy, cercano a nosotros en algunos grupos evangélicos, y yo espero, hermanos, que esta iglesia nunca nos metamos en ello. Y si en algún momento queremos meternos, espero que haya hermanos prudentes en la iglesia y con la sabiduría de Dios para poner un alto a quien quiera meterse en este tipo de cuestiones. Si es el pastor o cualquier hermano que llegara o estuviera dentro de la iglesia, decir, eso no es la que la Biblia dice, pastor, o no es lo que la Biblia dice, hermano, no importa quién sea, porque la autoridad que decimos tenemos en la iglesia es la Biblia, hermanos, la palabra de Dios. La mayoría de los falsos maestros y enseñanzas menospreciarán lo que Dios ha dicho, y esto es algo que conocemos constantemente y hemos leído. Métete a internet y puedes encontrar muchas partes dentro de ella en YouTube de predicadores que dicen, eso dice la Biblia, pero yo digo esto otro. O lo que enseñaron por mucho tiempo fue eso, pero yo he llegado a un nuevo entendimiento de la Biblia. Y traen herejías dentro de lo que están hablando, creyendo que es lo que realmente la Biblia dice. ¿Sabes? Para ello hay varias muestras de hombres que se han pervertido dentro de ello. Yo espero que no te duela lo que voy a decir, pero algunos de ellos los puedes encontrar en la palabra de Dios, perdón, en YouTube. Hombres que hablan la palabra de Dios, pero que se han pervertido en ello. Si te puedes a buscar por ahí, Cash Luna, Joel Austin, otros de ellos que están por ahí, a lo mejor más atrás, pero Benny Hinn, y otros predicadores que están surgiendo nuevos, hermanos, que lamentablemente están hablando de lo que ellos creen, pero no de lo que la Biblia dice. Y tristemente mucha de la gente hoy en día vive escuchando estos personajes que hablan de superación personal, no de Biblia, personajes que hablan acerca de otro tipo de cuestiones humanistas o humanitarias, pero no Biblia, y que están centrando sus predicaciones en la persona y no en Dios. Tristemente es lo que estamos encontrando hoy en día, y no solamente esto, hermanos, creo que aquí en Durango también hay algunas iglesias que pueden estar cometiendo los mismos errores, dejando la Biblia por seguir enseñanzas de hombre. La autoridad para ellos, hermanos, son sus propios pensamientos. Es decir, para este tipo de personas, ellos son su propia autoridad. Lo que ellos dicen va por encima de lo que cualquier otra cosa diga, o lo que la misma Biblia en algún momento declare. ¿Por qué digo esto? Porque los versos 9 y 10 nos van a hablar de algo en particular. El verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor, te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales, que dice, irracionales. Déjame decirte algo, no decía ahorita mi hermano Rigo, hermano, dice, creo que el pasaje es muy fuerte, y la realidad es que es muy fuerte. Va a hablar algo bastante fuerte el pasaje, y nos dice que estas personas que tienen falsas enseñanzas o falsas doctrinas, falsos maestros, tristemente, hermanos, lo que dice el pasaje es una cuestión. Hablan de lo que no conocen, y blasfemian contra ello. ¿Sabes? Esta parte me llamó mucho la atención por lo que el escritor está poniendo. Él va a hablar por lo menos de una circunstancia, hermanos, que no sabemos si sucedió o no. Porque digo que no hay algunos libros que nos hablen acerca de esto. Judas está mencionando porque era una creencia, era parte de la tradición que los judíos creían. Tú recordarás que la Biblia lo único que nos menciona es que el cuerpo de Moisés no supieron dónde quedó. Y yo creo que con intencionalidad, si el pueblo judío hubiera encontrado el cuerpo de Moisés, lo hubieran traído paseando con los huesos de Moisés por todo el lugar donde ellos anduvieron los 40 años en el tiempo después de los 40 años en el desierto a la entrada a Canaán. Y por mucho tiempo tú recuerdas que cargaron el arca con algunos restos que traían de algunas cuestiones que Dios les había dado. Y Dios decide en su soberanía que el cuerpo de Moisés no lo encontraran. Queda en un monte, pero no se sabe dónde quedó el cuerpo. Lo que aquí se nos habla en el libro de Judas es que hay una disputa del arcángel, verso número Miguel, el arcángel Miguel disputa por el cuerpo de él. No sabemos si esto es una realidad, pero era una creencia que el judío tenía en la tradición oral o en la tradición que tenían normalmente de lo que ellos compartían. Pero esto no me interesa tanto, hermanos, lo que me interesa es lo que viene a continuación.
Él dice que dentro de ello ni el mismo arcángel se atreve a proferir alguna maldición sobre Satanás, sino le dice que el Señor te reprenda. Tristemente hoy, hermanos, hoy personas se ponen a dialogar hasta con el diablo, discutir con él y hacer cosas que yo digo no nos compete a nosotros. ¿Sabes? Creo que tenemos que tener respeto por la autoridad de Dios. Pero no solamente esto, sino saber realmente lo que la Biblia nos ha enseñado para predicar y lo que debemos de vivir hoy en día. Porque lo que el pasaje nos dice en el verso número 10 es que la mayoría de estos falsos profetas blasfeman de cuantas cosas que dice no conocen. Ahora te pregunto, ¿por qué no las conocen? Esto es sencillo, hermanos. Si ellos menosprecian la autoridad de Dios, que es la Biblia, te pregunto, ¿la van a estudiar? No. Si menosprecian la autoridad de Dios, entonces dejan a un lado la palabra para creer ahora lo que ellos quieren creer, lo que ellos suponen sobre algunas cuestiones, y hoy encontramos algunas cosas que están totalmente, son aberraciones y están fuera de la voluntad de Dios y están fuera de la palabra de Dios. ¿Has escuchado el tipo reclámale a Dios? ¿O decláralo? Yo quiero decirte, esto no es bíblico, pero la gente hoy lo está utilizando porque desconocen quién es Dios. Y para alguna de esta gente tienen a Dios como un servidor de ellos, al cual pueden ordenarle, declararle y obligarle a hacer cosas que ellos quieren, cuando si realmente conociéramos a Dios nos daríamos cuenta, hermanos, que no puedo exigirle absolutamente nada a Dios. No puedo exigirle nada. Pero hoy personas se ponen a declarar cosas, tristemente porque no conocen al Dios que dicen adorar. Hoy reclaman muchas cuestiones a Dios porque no conocen al Dios al cual adoran. Y he escuchado de personas, y algunas las he visto, andar pisando vehículos y varias cosas porque dice la Biblia que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y yo digo, tristemente, no entienden realmente. Están fuera de una realidad. Y el verso 10 nos dice que hablan de cosas que no conocen porque viven, ¿qué, hermanos? En una ignorancia. Y yo quiero decirte que esto es una realidad. Bueno, si yo menosprecio la palabra de Dios, ¿para qué invierto mi tiempo en ella? Es lo que muchos de ellos dicen. Entonces, ¿de dónde saco mis enseñanzas? De mi meditación personal, de mis experiencias personales, de todo aquello que yo creo debería de ser, y todo malinformo en base a lo que yo creo que debería de ser, y las enseñanzas empiezan a ser mis enseñanzas, no las enseñanzas del Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque creo que el pasaje va a ir subiendo un poco el tono. El pasaje nos dice que el pensamiento lógico aquí es que ya que desprecian la autoridad, no invierten tiempo en ella para conocerla. Ellos no pueden discernir lo espiritual, hermanos, porque lo espiritual solamente puede discernirlo alguien que tiene el Espíritu Santo. Y los falsos maestros, déjame decirte algo, no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Porque el Espíritu Santo es una exclusividad del que es un verdadero creyente, de que es un verdadero hijo de Dios. Y si él no entiende las cosas espirituales, te pregunto, entonces, ¿qué va a enseñar? Lo que la lógica le indique, lo que su pensamiento le declare al mismo, empezará a enseñar con algunas personas en base a lo que él cree, no a lo que la Biblia dice. Por eso es necesario que el Hijo de Dios, su base sea la Biblia, guiado por medio del Espíritu Santo para conocer lo que la Biblia dice y lo que la Biblia está enseñando. Como estos hombres y estas mujeres o estas religiones o estas personas están llenos de ignorancia, se vuelven arrogantes, hermanos, escuchando solamente sus propios pensamientos. Y creen que su propio pensamiento es el parámetro para atravesar todo lo que la Biblia dice, todo lo que alguien propone, todo lo que alguien sugiere que debería de creer, atraviesa a través de su raciocinio, pero no del Espíritu Santo o de lo que Dios quiere para su vida. Por eso digo, el pasaje nos dice, menosprecia la autoridad y hablan de lo que desconocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen, ¿qué dice? Como animales irracionales. ¿Sabes por qué? Porque no pueden discernir espiritualmente las cosas. Ve un experimento, hermano, sencillo. Platica con un no creyente y dile, a ver, enséñame qué dice este pasaje, a ver si te puede interpretar algo, te puede decir lo que el pasaje dice.
¿Sabes lo que él te dirá? No entiendo nada de eso, ni me interesa tampoco. ¿Por qué el Hijo de Dios puede entenderlo? ¿Porque somos más sabios que los demás? ¿Porque somos más inteligentes? No, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y esto es lo que nos facilita o nos capacita para poder entender lo que la gente no entiende. Si estos falsos maestros no son verdaderos creyentes, porque es como lo está atribuyendo Judas, dudo que puedan entender algo de Biblia y dudo que puedan aplicarla correctamente a sus vidas. Ahora, el pasaje no solamente nos dice esto. En el verso 11, hermanos, va subiendo por ahí un poco el nivel. Nos habla de menospreciar la autoridad, nos habla de que andan en ignorancia, y si andan en ignorancia, entonces, ¿saben lo que sucede con estas personas? Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tercer cosa que pongo ahí en los puntos. Son gente que aman, ¿qué? Su persona. Gente ególatra, en pocas palabras. No sé si tú llegaste a ver este dibujo animado, ¿no? Lo puse ahí porque yo sé lo que significa. Crecí no tanto yo con él, pero tuve un hermanito de 10 años que le llevaba de ventaja y él sí lo ponían a ver este programa y me tocaba verlo, pero Johnny Bravo era un personaje de Cartoon Network. Y este personaje estaba siempre centrado en él mismo. No le importaba si una mujer se caía a su lado, un niño requería la ayuda de él, él siempre estaba viéndose al espejo y diciendo, oh cielos, cada vez que se veía. Y otras cosas más. ¿Saben? Lo puse ahí porque creo que esto refleja el pensamiento de lo que Judas está diciendo. Los tres personajes que pone ahí, hermanos, los voy a citar. Les dije que iba a hablar en triadas o en tres cosas para hablar un mismo tema, un mismo evento. En el verso 11 va a citar tres personajes. Y lo que cita es, dice, ay de ellos, y este ay es un ay de lamento. De advertencia y de lamento. Y dice, porque han seguido el camino de Caín, se han lanzado por el lucro del error de Balaam. ¿Y qué dice? Y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, no sé si puedes notar esto, pero las tres cosas van subiendo. Lo primero dice, cuando habla de Caín, habla del camino. Y luego dice que se han lanzado por el lucro del error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos tres personajes, yo no sé si tú los conoces en la Biblia, pero los tres son bíblicos. Estos sí la Biblia los menciona. Déjame te digo cada uno de ellos. ¿Recuerdas a Caín? ¿Cuál fue el error mayor de Caín o el problema mayor de Caín? La envidia. ¿Recuerdas que ellos llevan una ofrenda, tanto Caín como Abel, delante de Dios? Y Dios acepta la ofrenda de Abel, pero la de Caín la rechaza. Y esto provoca un gran problema en el corazón de Caín. ¿Sabes por qué? Porque Caín esperaba sentir el reconocimiento de Dios. Él realmente no lleva la ofrenda con la intención de adorar a Dios. Lleva la ofrenda con la intención de un reconocimiento de Dios hacia él por lo que había llevado. Te pregunto, ¿en quién estaba pensando Caín? ¿En Dios o en sí mismo? En sí mismo. Me voy con el siguiente ahorita porque voy a llevarte en el camino que creo que debemos de ir aquí. El segundo ejemplo que está poniendo ahí es un hombre llamado Balaam. ¿Recuerdas lo que este hombre hace? Era un profeta, pero que vende su profecía. Y le pagan por profetizar algunas cuestiones contra el pueblo de Dios. Es decir, que este profeta se movía, ¿por qué? Por el dinero. Yo te pregunto, ¿pensaba en sí mismo o pensaba en Dios? En sí mismo. Y el tercero de ellos era Coré. ¿Recuerdas lo que sucedió con ellos? Cuando Dios pone a Moisés y Aarón como encargados y los pone a dirigir, Coré quiere dar un golpe de estado y se rebela contra la autoridad que Dios había puesto. De tal forma que Coré creía, a mí me parece, que Moisés no era la mejor persona para dirigir el pueblo porque era un cobarde en algunos momentos
Era una persona que no tenía el valor que posiblemente Coré sí tenía. Entonces él cree que él sería mejor director, mejor encargado, mejor líder que Moisés y Aarón que Dios había puesto para dirigir al pueblo. Te pregunto, en ese liderazgo, ¿en quién estaba pensando Coré? ¿En Dios, el pueblo o en sí mismo? En sí mismo. Yo llegué a una conclusión, por eso lo estoy plasmando en el tercer punto. El versículo 11, si algo destaca de los tres personajes que están ahí manejados, es que los tres amaban su propia persona, hermanos, más que a Dios y más que cualquier cosa que lo que hacía. Cuando hablamos acerca de estos tres personajes mencionados, su mayor problema, hermanos, era el egocentrismo de ellos. En tiempos de Judas y todos los tiempos encontraremos gente que quiere ser el centro de la vida o el centro de atención de todo mundo. Sabes, hoy en día vivimos lo mismo. Hay personas que queremos levantarnos no con el afán de adorar a Dios, con el afán de ser de bendición al pueblo de Dios, sino con el afán de recibir el reconocimiento de las demás personas. Con el afán de nosotros ser el centro de atención y no Dios. Y yo digo tristemente, hay personas así, son falsos maestros, porque el verdadero maestro, su intención no es llevarte hacia sí mismo, su intención es llevarte hacia Dios. Si una persona está haciendo una denominación para él mismo, digo tristemente, estamos viendo una cualidad que no deberíamos de ver, está amando su persona y creando un imperio para él mismo, pero no un reino para el Señor. Lo que aquí encontramos en los tres personajes es esto. El tiempo de Judas, hermanos, es el mismo tiempo del día de hoy. Y el problema mayor que vivimos, hermanos, el día de hoy como iglesia, ¿sabes cuál es? El humanismo. Cuidado con ello. Pero el humanismo está infiltrado en la mayoría de nosotros y lamentablemente a veces lo queremos meter dentro de la iglesia. Entonces nos olvidamos de Dios y ahora lo que adoro a Dios no es lo que yo brinde a Dios, sino cómo me siento yo al adorar a Dios. El servicio ya no es un desgaste, sino es el reconocimiento que la gente debe darme por lo que estoy haciendo. El humanismo nos habla acerca de lo que yo pienso, de lo que yo experimento, de cómo yo debo de sentirme, pero no de lo que Dios quiere, no de lo que a Dios le agrada. Y si una sociedad está plasmada de humanismo, hermanos, es la nuestra. No de ahorita, sino de años atrás. El humanismo es una corriente que abarca muchas cuestiones y hoy en día en la iglesia se infiltra también, porque hay iglesias que su adoración, que su culto no está centrado en Dios, sino está centrado en las personas. Y hacemos un espectáculo porque la gente no se nos vaya y se sienta a gusto dentro de las iglesias. ¿Sabes que esa no es mi labor como pastor, dar un espectáculo? Ni a la iglesia le es dado dar un espectáculo para que la gente no se le vaya. Somos llamados a adorar a Dios y venimos el domingo no para sentirme bien, sino para brindarle a Dios la adoración que Él merece. Vengo aquí no para sentirme bien con el grupo de personas con el que convivo porque veo a mis hermanos. No es la parte central es venir a buscar a Dios cada vez que yo estoy aquí. Sabes, hoy en día vemos algunas personas que lamentablemente queremos ser acarreados por el humanismo y es una llamada, hermanos, de dolor, poniendo atención para no ir más allá de donde estamos, sino regresar hacia Dios. Yo te decía hace un momento, el pasaje nos habla acerca de tres cosas: los que andan en el camino, los que fueron arrastrados por el olor y los que ya perecieron por causa de ello. Yo espero que nosotros no hayamos entrado a ninguno, ni siquiera al camino. Pero si en algún momento algunos nos estamos desviando por el humanismo, la llamada de atención es detente y regresa hacia Dios porque es la persona central y no tu propia persona. Yo les decía en las mañanas, me tocó dar el estudio bíblico con adultos porque los maestros están ahorita de vacaciones, salieron de fuera de la ciudad. Y yo les decía que tristemente hay gente que solamente piensa en ellos, pero no piensa en Dios. Hay gente que dice, pastor, es que el domingo es el único día que yo tengo para descansar. No sé si te has dado cuenta, pero el domingo Dios no lo hizo solamente para que descansaras. Bueno, no el domingo, lo hizo el sábado, no, pero un día a la semana Él nos pide 6 días trabajar y el séptimo día, ¿para qué nos lo pide? Para dos cosas. Para que tú descanses, pero también para tener un tiempo con Dios o buscar una relación con Dios.
La mayoría de la gente nos fijamos en nosotros y tendemos a vernos a nosotros. Y decimos, pastor, el domingo es el único día de toda la semana que yo descanso. Y usted quiere que vaya al templo. Yo digo, Dios te lo pide, no soy yo. Pero el problema es que estamos viéndonos a nosotros mismos, no estamos viendo lo que Dios quiere. Pues quiero decirte que estos tres personajes que están ahí, hermanos, amaban su persona, no amaban a Dios, no amaban a la iglesia, no amaban al pueblo de Dios, se amaban a sí mismos. Los falsos maestros, tristemente, siempre buscarán jalar agua para su molino, pero no dar hacia los demás. No entregarse por amor de Dios. No darse en entrega y en servicio hacia la gente que Dios ha puesto, que es el pueblo de Dios, sino siempre buscarán servir por dinero. ¿Qué obtengo yo al hacer esto? Y yo digo, dejemos aún los líderes de las iglesias. Yo no sé qué te trae cada domingo aquí, pero espero sea el Señor. Y no por algo que vas a recibir en algún momento. Y digo esto, hermanos, de verdad, porque cada persona venimos con una concepción diferente en la cabeza. Y yo digo, si algo debe traernos cada domingo, es la relación con Dios. Porque yo necesito esa relación con Dios. Voy al cuarto y último punto que quiero tocar, versos 12 y 13. Dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, creo que esta declaración está hablando de algo en particular. Déjame, te pongo esto y quiero plasmar esto en nuestra mente en este cuarto punto. Aparece ahí arriba. Cuando hablamos de los falsos maestros y las falsas doctrinas, hermanos, realmente viven sin, ¿qué dice? Sin convicciones. ¿Por qué digo esto? El pasaje habla acerca de que son arrastrados de un lado para otro. Alguien que es un falso maestro cambiará sus doctrinas cada vez que le convenga, cada vez que lo requiera. Es decir, no tiene una convicción por algo, su convicción es servirse a sí mismo. Y si de eso depende lo demás, entonces hoy cambio y pienso de una manera y mañana pienso de una manera diferente. Y si pasado mañana necesito cambiar, vuelvo a cambiar a algo que yo requiero para poder mantener algo que necesito según yo mantener. ¿Sabes qué es bonito en la vida cristiana? Tener convicciones. Yo espero que cada uno de los que aquí estamos tengamos nuestras convicciones, pero basadas en Dios. Yo he dicho esto, hermanos, y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio. Si alguien me dice que si soy bautista, yo digo soy bautista de hueso colorado, pero por convicción. Creo que los bautistas estamos apegados a lo que la Biblia dice, y por eso soy bautista. Pero si un día la denominación dejara de creer lo que cree en base a la Biblia, yo sería cualquier otra cosa excepto bautista. Porque para mí está primero ser cristiano que ser bautista, porque yo soy cristiano por Cristo. Y se supone que los bautistas seguimos la enseñanza de Cristo. Por eso soy bautista. No sé si tú piensas lo mismo que yo, pero no está mal pensar así, hermanos. Porque si algún día el bautista deja lo que es en su ser, en su raíz, está dándole la espalda a Cristo porque es lo que estamos buscando. Estos falsos maestros o falsos predicadores o falsas doctrinas se acoplan conforme lo que la gente quiere escuchar. De tal forma que hoy predicamos una cosa, pero si el día de mañana la gente quiere escuchar otra, entonces le damos un giro a la enseñanza para que la gente no se nos vaya. Porque ¿qué voy a hacer si no recibo lo que estoy recibiendo el día de hoy? ¿Qué voy a hacer si la gente ya no me sigue como antes? ¿Sabes? Yo he entendido algo en la vida cristiana. Puede que la gente esté o no esté de acuerdo conmigo, pero yo intento estar de acuerdo con lo que la Biblia me dice. Si la gente dice, pastor, si usted sigue la Biblia, yo no voy a seguir eso, pues tristemente siga lo que usted quiera, pero yo seguiré la Biblia. Y lo he dicho en algunos momentos, si esto me llega en algún punto de decir a alguna iglesia, gracias pastor por haber servido aquí, pero ya no es necesario porque no concuerda con lo que creemos, yo digo, pues no importa, Dios abrirá puerta en otro lugar para seguir predicando lo que Dios me ha llamado a predicar.
pero no voy a vender la enseñanza de la Biblia. No voy a vender mi convicción ni voy a cambiar mi convicción por causa de que alguien quiere que lo haga. Gracias a Dios que hasta ahorita nunca ha sucedido esto. Porque vuelvo a decir, se supone que los bautistas creemos lo que la Biblia dice, tanto aquí como en cualquier lado. ¿Sabes? El pasaje lo que nos enseña, hermanos, es que estos personajes que están ahí son arrastrados de un lado para otro porque realmente no hay una base fija. Y si no hay convicción, creo que tampoco dará un fruto. Déjame decirte algo. Cuando una persona tiene convicción por algo, vivirá aquello con su vida y se reflejará algo en su vida como parte de un fruto. Pero quien no tiene convicción, no habrá un fruto en su vida. Lo que dice aquí es que son árboles desarraigados, 2 veces muertos, que no dan fruto, que no hay nada en ellos, solamente hay apariencia, pero no hay una realidad. Yo digo cuidado con ello porque esto que está hablando no solamente aplica para falsos maestros, sino aplica también para falsos creyentes. Es decir, ¿qué tan fuerte es tu convicción por Dios? ¿Realmente hay una convicción por Dios? Déjame te digo lo que no es una convicción. Si yo estoy aquí porque mi papá me dijo que si yo no vengo el domingo en la semana, yo no tengo algunos permisos, eso no se llama convicción, se llama conveniencia. Si estás aquí solamente cuando tu papá o tu mamá viene, pero si ellos no están, tú no estás para nada, eso no se llama convicción. Se llama quedar bien con alguien. Y puedo seguir hablando de más cosas. Lo que quiero decirte es que la convicción no va a depender de nadie, va a depender de mi relación con Dios. Venga o no venga fulanito, quede bien o no quede bien con sutanito, no me importa, la convicción es la convicción y lo que dice el pasaje es que esos falsos maestros no tienen raíces, andan como una nube. ¿Qué sucede con la nube, hermanos? Para donde va el viento, la mueve. ¿Qué sucede cuando es arrastrado algo por las olas del mar? Para donde vaya la corriente se va a llevar aquello que está ahí. ¿Sabes lo que Dios nos llama a hacer? Tener convicciones en Él. Si alguien no tiene convicción en Dios, puede cambiar su creencia a cada ocasión que sea necesario cambiar lo que tenga que cambiar. Y tristemente hoy encontramos iglesias que nos estamos adaptando demasiado al mundo. ¿Sabes? Yo he entendido algo y lo digo tal como lo he dicho en algunos momentos. Sé que hay diversidad de ministerios en la iglesia, pero nunca vi a Jesús vistiéndose de payaso para acercarse a los niños. No juzgo a quien lo hace, pero lo que quiero decir es, si alguien dice, pastor, aquí no hay niños porque no tenemos payasos que los atiendan, ni show que les hagamos, yo digo, eso no te va a traer los niños. Y si quieres eso, pon un circo y a lo mejor cobras la entrada y te va mejor. ¿Sí me explico? Es decir, no veo a Jesús vistiéndose de vagabundo, ni vistiéndose de cholo para ir a círculos, como hoy en día tal vez las misiones urbanas hablan, de ponerte a la par de ellos. Yo digo, quien lo hace no lo juzgo, pero no tengo que hacerlo. La palabra de Dios es la palabra de Dios y transformará la vida de quien quiera Dios transformar la vida directamente con quien hable. ¿Sí me explico? O sea, lo que estoy diciendo, hermano, nada más es, no nos adaptemos tanto al mundo porque luego después ya no sabemos qué es el mundo y qué es la iglesia. Porque hay iglesias hoy en día que tienen reggaetón para que los muchachos no se les vayan de la iglesia. Y lo bailan como si fuera... Es más, creo que se mueven más que en el concierto de algunos reggaetoneros. No conozco los nombres de ellos, si no se los mencionaría. Pero se mueven más en la iglesia que allá. Y alguien dice, pastor, es que los tiempos van cambiando. Yo sé que van cambiando. Y el mensaje hay que adaptarlo hacia el contexto en el que vivimos. Pero no voy a cambiar algunas cosas para ser como el mundo con tal de tener al mundo dentro de la iglesia. Ese es el problema que muchos tenemos. Nos adaptamos tanto al mundo que la gente que está en el mundo ahora está en la iglesia porque se siente en su hábitat natural, que es el mundo. Yo digo, no requiero cambiar tanto. Yo sé que tengo que meter algunas matices por los cambios que vienen sucediendo, pero no quiero irme a un extremo porque no lo necesito. Tengo convicción sobre algo y sé que Dios hará lo que tenga que hacer aún con las limitantes que tengo. La convicción me lleva a obrar, hermanos, y a actuar.
Vuelvo a decir, como dije ahorita, espero que me entiendan, no juzgo a quien lo hace. Conozco, hay pastores que son amigos de un servidor y tienen este tipo de ministerios en algunas congregaciones y está bien. Pero yo creo que no es necesario alguna de esas cuestiones. Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, en el verso número 12 y 13 dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Y ¿saben lo que dice el pasaje? Es que esos falsos maestros, falsas enseñanzas y falsas iglesias tienen un destino. Y el verso 13 nos dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad ¿de qué? De las tinieblas. Si no son creyentes, si no tienen al Espíritu Santo, ¿dónde irán a parar? Es lógico. Hay solamente 2 lugares, cielo o infierno. Y si no es el cielo, es el infierno, aquí como lo describe el verso 13. Oscuridades de las tinieblas. ¿Sabes? Quiero ir solamente, que me acompañes para cerrar la prédica, en Pedro capítulo número, segunda de Pedro capítulo 2. Te dije que iba a hacer alusión, no lo hice, quiero ir nada más allá. Y voy a comenzar a leer desde el verso número 14, hermanos. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Lo tenemos la mayoría? Voy a leerlo solamente. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad, etcétera, 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 etcétera. Si puedes notarlo, tiene mucha similitud con lo que ahorita leíamos en Judas. La invitación, queridos hermanos, es cuidemos lo que creemos. Que la enseñanza que tú y yo manifestemos en nuestra vida esté basada realmente en la palabra de Dios. Cuide con las características de los falsos maestros, falsas doctrinas o falsos predicadores, como quieras llamarle. Creo que una persona que es verdaderamente creyente y conoce la Biblia logrará identificar las cualidades de ellos. Dijimos por lo menos 4. Si recordamos cada una de ellas. En la primera de ellas decíamos que estos falsos maestros menosprecian la autoridad, es decir, a Dios y su palabra. Andan en ignorancia, ya que no quieren buscar en la palabra, ellos llegarán a sus propias conclusiones conforme a sus pensamientos. Aman su persona, no les interesa ni Dios, ni les interesa el pueblo de Dios, ni la iglesia. Les interesa saciar sus vientres, les interesa tener el reconocimiento, les interesa autosatisfacerse a ellos mismos con lo que hacen. Y viven sin convicciones. Hoy dicen una cosa, pero mañana dirán otra. Hoy se acoplan a lo que hay y mañana se acoplarán a lo que existirá el día de mañana. No ves ningún fruto en ellos, porque mientras no haya convicción, no puede darse verdaderamente un fruto. Y para ejemplo de ello te digo, quita un árbol de plantado a ver si te da fruto. Se va a morir porque no tiene raíces. La convicción es la raíz con Dios. Cuando realmente hay raíz, entonces podemos producir, hermanos, y habrá fruto en nuestra vida, porque hay convicción con Dios. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra, porque siempre que entramos a ella, Señor, encontramos bendición para nuestra vida. Y el día de hoy, Señor, nos lleva a entender en el libro de Judas y aún en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, que debemos tener cuidado, Señor, con aquello que creemos
que todo lo que creemos, Señor, debe de estar basado en su palabra. Y que tengamos cuidado, Señor, con los falsos maestros, falsos profetas o falsas doctrinas. Y Señor, no solamente nos lleva a tener cuidado con otros, sino con otros mismos, Señor, para no desviarnos, desvirtuarnos de lo que nos ha llamado a hacer. Y gracias, Padre, porque hay cualidades y características que podemos ver, Señor, directamente en su palabra. Permita que lo que hemos escuchado, Señor, nos pueda servir y pueda, Señor, aún ser un blindaje para nuestra vida, para no ir a cometer los errores que otros cometieron. Sabemos, Señor, que las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los falsos cristianos o falsos predicadores han existido a lo largo de la historia y seguirán existiendo. Permita, Padre, que nosotros no podamos mezclarnos con ellos y que nuestra enseñanza sea una enseñanza, Señor, agradable delante de usted, basada en su palabra. Gracias damos por lo que usted hace en nuestras vidas y por lo que nos enseña, porque de verdad, Señor, que nos sirve para cuidar nuestra vida espiritual y para ser agradables delante de usted. En Cristo Jesús le agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.